Estás escuchando Rapto. Bienvenidos y bienvenidas a el último episodio del año de esta primera temporada 2023 de Ejército Blanco. Mi nombre es Ezequiel Clerici y estoy junto a Lucas Paulinovich. ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? No. Es exactamente la frase que no corresponde para el día de la fecha. Si hay algo que no hay hoy, es orden. Sí, hoy a la mañana, de hecho, estamos grabando esto un jueves, el jueves posterior al decretazo. Ahora es todo contazo, ¿viste? En el gobierno de Milei, caputazo, decretazo de nuestro presidente, Javier Gerardo Milei, por el cual, mejor dicho, desregula prácticamente el Estado de Derecho tal y como nosotros lo conocemos hasta este momento, más allá de cualquier crítica que podamos tener sobre si su funcionamiento es el adecuado, si es eficiente, si los mecanismos de controles sirven para lo que estuvieron pensados o no. Más allá de eso, yo creo que, y siendo exagerado, muy exagerado en esto que voy a decir, pero tengo ganas de decirlo, estamos entrando en esa dimensión desconocida de lo que sería dejar de ser un país, de ser la Argentina, para pasar a ser un territorio, ¿no? Porque pareciera que es el decálogo del coloniaje y el pillaje, digamos, básicamente el nuevo marco legal. Y estoy diciendo esto sin haber leído el decreto en su totalidad, sino habiendo seguido un poco durante toda la mañana y parte de la noche lo que iban comentando algunos colegas, lo que iban comentando algunos analistas, leyendo yo en parte el decreto, no lo terminé, pero solamente con escuchar las 30 medidas que el presidente describió en su mensaje a la nación, que también me gustaría tu opinión de cómo viste esa foto de familia. Bueno, nada, ya con eso solo ya siento que estamos en un territorio y no más en un estado nacional. Ahí me parece que lo importante está en el sufijo, justamente este que mencionabas de los asos, de los, en este caso el decretazo, porque de algún modo marca algo que lo habíamos insinuado en algunos de los episodios anteriores y que queda demostrado, que se trata de una intención revolucionaria. Es decir, de venir a cambiarlo todo. Nunca mejor puesto Ejército Blanco entonces para este podcast. Y hoy más que nunca adquiere sentido el nombre de este podcast y la convocatoria que también lleva implícita, que es la de una posible contrarrevolución, es decir, una respuesta más o menos organizada a este intento revolucionario. Y ese es el primer ítem que desprendo de todo esto, ¿no? Qué fea que resulta la revolución cuando cobra realidad, ¿no? Qué maravilla el Estado de Derecho, qué ¿no? linda que es en su retórica, claro, y qué apariencia, por lo menos inquietante que tiene cuando se manifiesta en la realidad, y qué poco parecida a la de los sueños revolucionarios, quiero decir, aquellos que están alimentados más bien desde los imaginarios de izquierda. Acá tenemos una revolución que es exactamente opuesta a esas que nos han nutrido la formación política, por lo menos. Y eso me parece que es el primer aspecto que tiene mucho que ver con una pregunta que rondó en estas últimas horas, que es el por qué hicieron lo que hicieron. Es decir, en alguna medida uno podría pensar que buena parte de esas 300 cambios a la regulación de 300 leyes. Cambios y derogaciones que incorpora el decreto, si fueran proyectos de ley, serían aprobados. Quizás la mitad, al menos, de esos serían leyes que podrían ser aprobadas. Sin embargo, eligieron hacerlo de esta manera. Y creo que ahí hay un cálculo de racionalidad fría a nivel político que está todavía por desentrañarse, ¿no? ¿Qué es lo que quisieron hacer? ¿Por qué lo hicieron de esta manera? Sabiendo que quizás si avanzaban por las vías preestablecidas por la Constitución, podrían haber obtenido el resultado deseado, si ese era el de aprobar. Por lo tanto, ¿hay otro resultado que estén buscando?
A mí me parece que tanto Milei como el grupo de políticos y de economistas que lo circundan son verdaderos creyentes, cruzados. Y parte de la lógica de un cruzado es el de un fanático, digamos, es la lógica del fanatismo. Entonces, ir por la vía democrática, por la vía legislativa, me parece que contradice el discurso inclusive de asunción del presidente, en donde habló de que no hay lugar para el gradualismo, sino que lo que hay es solamente espacio para el shock. Y no me da la sensación, estoy convencido de que parte de hacerlo a través de esta vía es la forma de también dar un golpe sobre la mesa y demostrarle al poder real de este país, lo que tanto se habla del círculo rojo, que son las principales empresas que capitanean la economía argentina, de que ellos van en serio. Entonces, si van en serio, no puede haber la vía del consenso y del debate. Eso está totalmente anulado solamente en casos que no tengan ninguna otra opción para llevar adelante esa medida. Porque de hecho, el presidente asume la presidencia, la primera magistratura, y lo primero que hace es salir a las escanilatas del Congreso de la Nación Argentina de espalda a la política, que en sí es de espalda al pueblo, porque son nuestros representantes. Nosotros no gobernamos ni deliberamos, sino a través de nuestros representantes. Bueno, había que romper con eso, porque el individuo que lo salió a celebrar en esa plaza y que tiene todo el derecho del mundo de hacer eso y de celebrarlo a Milei y de estar a favor de las ideas de Milei, no se ve como parte de esa estructuración de lo que nosotros conocemos como el Estado, digamos, la estructura política que le da andamiaje a todo ese sistema. Y creo que ese individuo es la construcción de por lo menos 20 años con ese consenso de 2003 de que todo esto no explote, que le fue sacando las posibilidades de crecimiento, de desarrollo, a un montón de gente que estaba dentro de nuestra sociedad. Y producto de eso, de ir achicando cada vez más lo que serían los derechos, el acceso a los derechos laborales, el acceso al crédito para comprarte una vivienda. En Argentina no te podés comprar nada vía crédito. Lo único para lo que sirven los bancos, en el caso de las personas, es para una tarjeta de crédito, y por el amor de Dios, ni se te vaya a ocurrir ahora no pagar la tarjeta de crédito, porque se terminó eso de que había un tope para el recargo que te podían cobrar si te pasabas un día. Ahora eso está liberado completamente y te pueden poner el número que quieran. Pero digo, al margen de eso, y con esta idea cierro y te paso la pelota, Lucas, me parece que Milei en el fondo vino a salvar la casta. Porque vino a hacer los cambios estructurales y el ajuste que ni el gobierno de Macri ni el gobierno de Cristina y Alberto Fernández se animaron a hacer, porque es una dirigencia política que está incapacitada a la hora de pensar la sola idea de pagar un costo político por tomar las medidas que requiere este momento histórico de la Argentina, que viene de hace muchísimos años, no es de ahora, que necesita que se ordene. ¿Y qué va a hacer Milei? Como es un cruzado, como es un verdadero creyente, Milei va a ir a fondo, como está yendo a fondo con las primeras medidas económicas que conocimos de Luis Caputo y después con este decreto de regulación del Estado, de regulación de la economía. Ellos le hablan de la liberalización, pero para mí es la desregulización total. Y si el modelo no aguanta los 4 años, o si aguanta los 4 años y no renueva,
¿habrá hecho Milei los cambios que necesitaba este país, pero desde la lógica de un libertario, de un paleolibertario, un anarcocapitalista, que es básicamente terminar con esta lógica, por lo menos que estamos viendo hasta acá, de como si fuera un territorio y ya no un país? Ahí me parece que también hay un acto reflejo que se da en respuesta a todo esto que viene pasando, a esta primer intensa semana de gobierno, que es la de tratar de asimilarlo a otro periodo histórico, ¿no? En el caso del decreto, rápidamente se piensa en la ley de reforma del Estado y de la emergencia económica durante el menemismo, y que ya ahí salta la primera diferencia, ¿no? Porque eran dos leyes que, si bien incorporaban muchas cosas, tenían más o menos la apariencia de lo tradicional y circulaban por las vías constitucionales. Acá estamos ante un acto ya no reñido con la Constitución, sino que directamente se caga a piñas con la Constitución, ¿no? Y abiertamente, casi como una suerte de desafío. La celebración de eso. Y en ese punto es donde yo creo que de algún modo hay un elemento anticasta, porque viene a romper con los usos y costumbres de la casta, a pesar de que haya partes de sus integrantes y de que muchos de ellos puedan ser los potenciales beneficiarios directos de estas reformas. Eso lo veremos. Pero lo cierto es que hay al menos una primera inclinación que viene a romper con todo eso anterior, que había generado una suerte de status quo que también se traducía en el estancamiento político y económico de la última década. Pero ahí también me parece que surge algo que se dio mucho, fundamentalmente con respecto a las medidas de Caputo, ¿no? Que es la tentación fácil también de vincular todo al beneficio de unos pocos y siempre los mismos nombres, perdiendo de vista lo que realmente se hizo. Sobre todo por un punto en particular. Las medidas de Caputo, si uno las mira, tienen una cierta coherencia, tienen una lógica, hasta tal vez, creo yo, por lo menos mi impresión, no son tan drásticas como uno podría haber intuido cuando asumió Caputo. Digo, son menos Caputo de lo que uno podría haber pensado. Pero lo impactante es que los principales perjudicados son los bancos, que eran los principales beneficiarios de la última etapa del anterior gobierno. Y es que casi lo que uno tiende a pensar siempre, ¿no? Están tomando estas medidas porque acá se benefician los bancos. Y no es así. Esa es la frase que está siempre ahí dando vuelta, ¿no? Que siempre todo es en beneficio de los bancos. Claro, entonces me parece que ese error se puede repetir ahora al pensar de que esto es en beneficio de Arcor, en beneficio de Starlink, de Clarín, seguro que no es. Pharmacity. Claramente hay un problema con Clarín. Desde el momento que le quitan la pauta hasta el momento en que se discute el 5G, hay un problema con Clarín que tiene Milei. Pero hay un problema con todo ese empresariado. Sí, estoy de acuerdo. Que en definitiva, me parece a mí, obliga a darle una vuelta más a esa tendencia del último tiempo, que era la de ver una suerte de oposición entre pueblo y grupos económicos concentrados que más o menos repetían sus nombres. Acá hay algo nuevo, me parece a mí. Hay algo distinto, que tal vez tenga que ver con las influencias del extranjero, con empresarios y capitales del extranjero. Tal vez tenga que ver con este afán revolucionario de venir a cambiarlo todo, o tal vez tenga que ver con la propia dinámica que adquiere la política. Pero creo yo que tanto la asimilación directa a otro periodo histórico como esa suerte de reacción inmediata de pensar de que esto se hace en beneficio de los mismos pocos de siempre, puede conducir al error e incluso puede satisfacer parte de las necesidades del gobierno al tomar estas medidas. Y esto lo pienso, y en esto lo vinculo a otras cuestiones, a otros dos episodios inmediatos. Uno surgido anoche tras el anuncio, me refiero al cacerolazo, y el otro un poco más temprano, con la marcha piquetera.
creo que de algún modo, dentro de las decisiones que toman, el protocolo antipiquetes y el lanzamiento de este decreto de forma tan brusca e impactante, está la idea de cierto beneficio para ellos en su decisión de tener un sector, en el caso del protocolo, de la izquierda marginalizada que se expresa en la calle porque le sirve para alimentar esos fantasmas, y un sector de las clases medias más simpatizantes del kirchnerismo de cacerola fácil para poder demostrar todo aquello que quieren demostrar al señalarlos y decir que ven cómo saltan enseguida sin haberlo leído, que es efectivamente lo que dijo Sturzenegger. Ese es el cálculo que a mí me parece que hay que terminar de entender y que es lo que a primera impresión parecería no tener sentido. Es por qué lo hacen de esta manera y por qué van con todo a por todo, porque uno sospecharía que si bien tienen un 66% de chances de que estos se mantengan en pie, porque para que caiga en el Congreso tienen que, les basta con que una cámara lo apruebe para que se mantenga, digo, tienen que darle el rechazo a las dos cámaras. Aparte bajás la cantidad de legisladores que vos tendrías en cualquiera de las dos cámaras a 16 miembros del Senado y de diputados. Es decir, tienen una alta chance de que permanezca. Por supuesto, sí. Y después tiene que intervenir la Corte. Y ahí aparece otro vínculo de lectura política en este cálculo que también muestra un poco la situación en la que se da todo esto. Si la Corte lo frena, lo va a frenar Rosati, que es el presidente de la Corte y que fue el primero que salió a advertir sobre el riesgo de tomar decisiones por decreto. Rosati, que acaba de salir ileso de un juicio político que le hizo los que hoy están en la oposición. Por lo tanto, marca un contexto de enorme paradoja en la cual parecería también en el fondo estar todo fríamente calculado. O quizás no, y es una sumatoria de casualidades. A mí me parece siempre que cuando le buscamos la vuelta desde la sofisticación estamos pifiando. Digamos. Me parece que todo es mucho más... directo y sí, llano. a los ponchazos. Y si sale, sale. Y si no sale, no. Y a veces cosas que salen muy bien fue mera casualidad. Pero Perdón, pero digo, el tema es que si le sale, pasamos a un nuevo régimen. Absolutamente. Esto, como decías vos, ya estábamos hablando Es de otro mierda. tipo. Estamos hablando de otro tipo de sistema político. Claro. Si no le sale, ¿qué le queda? ¿Se tiene que ir? No, pero está bien, pero si no le sale, vos decís, no le sale. No le puede salir a nivel global. Aquello que él logre hacer, aquello que pase, por eso yo te decía que es el tipo que viene a salvar la casta. Yo sé que en esto no estamos de acuerdo, pero me gusta también que tengamos ese contrapunto. Porque yo lo que creo es que cualquier cosa que Milei logre realizar de forma permanente en el sistema a como está construido hasta este momento, es parte de los cambios que el peronismo, pero también Cambiemos, antes de ser Juntos por el Cambio, cuando gana Macri en 2015 y todo ese periodo que él tiene para gobernar, que eran los cambios que si los hacía la política y se animaba a pagar los costos que eso implicaba, podría haberse regenerado el sistema político. En vez de eso, eligieron el paroxismo, la inacción, el sostener un modelo que explotaba por todos lados, porque digamos, Massa gastó una enormidad de dinero en su campaña que hizo que la economía todavía fuese peor de lo que ya estaba, en términos, digamos, de inflación particularmente. Entonces digo, había un montón de cosas para hacer. Este ajuste, que está haciendo de forma, me parece, desbocada Milei en muchas cuestiones, pese a que yo también estoy de acuerdo un poco con vos, de que cuando vas a la fina de las medidas de Caputo, bueno, hay cosas que son, digamos, hasta, bueno, entendibles, o aunque no gusten y aunque sean dolorosas, que había que hacer. Pero el talante de lo que estamos viendo a través de este decretazo en particular, la comunicación que tiene este gobierno de las medidas y cómo las toma,
me permiten a mí creer de que lo que está por venir va a seguir en esta dirección. Y en esta dirección es lo que vos decías antes. Cambia el sistema, cambia el régimen hacia algo que no conocemos, que no sabemos tampoco cómo puede ser, pero que no conocemos. Entonces, perdón y te cierro esta idea y ya te dejo a vos. El ajuste, la palabra cambio, el concepto libertad, tanto el peronismo como Cambiemos se lo regalaron a La Libertad Avanza por no animarse a pagar los costos políticos que implicaba ordenar la economía argentina, el sistema argentino, porque no es solamente la economía. Había muchas cosas que estaban mal y que generaban mucha bronca. El tema de los piquetes, por ejemplo, que vos también mencionaste, lo del protocolo antipiquetes. Digamos, nadie se daba cuenta de que ese modelo de protesta venía agotando a una parte cada vez más creciente de la sociedad y que había que hacer algo al respecto. Durante muchos años escuchamos a Cristina en particular hablando de, y a sus funcionarios, de que la inseguridad era una sensación. Entonces, esas cuestiones, Milei está dispuesto a llevarlas adelante bajo la lógica de un anarcocapitalista. A ver si entiendo bien esta idea de Milei como salvador de la casta. Puede ser que haya algo de héroe mitológico, ¿no? Que viene como a reivindicar a la casta casi que inmolándose o por lo menos yendo a las batallas más duras para poder salvarla y que pueda seguir existiendo. Y llegado el caso se enfrentará al dragón y tendrá que descabezarlo. Mira, el otro día escuchaba una entrevista que le hace Fontevecchia a Guillermo Francos. Y un poco de ahí surge esta idea del cruzado. Y él en un momento le explica a Fontevecchia, a Francos, el ministro del Interior del presidente Milei, que Javier Milei tiene una visión de la Argentina. Y que él solamente quiere ser presidente para llevar adelante esa visión que él tiene de la Argentina. Y después se va a su casa. Uno lo puede creer o no, pero es textual lo que dice Francos. Él dice, a mí Javier me dijo, yo tengo una visión de la Argentina que quiero llevar adelante y voy a intentar hacerlo en estos 4 años. Si eso me sale bien, tal vez me quede 4 años más y después me voy a mi casa. ¿Qué político profesional te dice una cosa así? Mirá la trayectoria de Cristina, mirá la trayectoria de Alfonsín, mirá la trayectoria de Carlos Menem, mirá la trayectoria de Duhalde, tipos que llegaron al máximo nivel de poder que tiene un ciudadano argentino que se dedica a la política. Decime, ¿alguno de esos se retiró de la política? Efectivamente es un bicho raro, es un bicho distinto. Claro. Ahora, hay un elemento que también está dando vuelta por boca de todos, que anoche apareció una primera imagen con el cacerolazo que lo vuelve a subrayar, que es el de la tolerancia social. A mí me parece que hay 2 niveles de tiempo que maneja o al que se enfrenta Milei. Uno es el tiempo político, en el cual de algún modo tiene ciertas ventajas. Primero porque están los 6 meses, 180 días de changüí que se le suele dar a todo gobierno y que está en el cual están todos mirando a ver cómo se acomoda. Y esos 180 días están reforzados por la falta de autoridad moral y política en el resto del plantel dirigencial de la política argentina, ¿no? Vienen de salir muy mal las anteriores experiencias, tanto el gobierno inmediatamente anterior como el de Macri antes, y uno podría decir que el de Cristina anterior más o menos también, digo, en los 10 años de estancamiento vienen saliendo muy mal las cosas, por lo tanto no hay tanta autoridad moral y política como para apurarlo. Pero por debajo de eso corre el tiempo social, ¿no? El de la temporalidad y la tolerancia social, que es mucho más corto y va a estar mucho más exigido justamente por la profundidad de ese ajuste, ¿no?
Y ahí me parece que cuánto sea lo largo de la soga que la sociedad le dé al gobierno, que uno podría decir también cuánto de antikirchnerismo, cuánto mide ese antikirchnerismo que hay en parte de la sociedad, o cuánto de rechazo se engendró al gobierno anterior, medido como se lo mida, pero en definitiva, qué tiempo le va a dar la sociedad para bancar y resistir lo que haya que hacer, es determinante, ¿no? Porque desde el mismo 10 de diciembre está presente la idea de que esto dura poco. A Milei no le va a dar el cuero, no va a llegar, no va a poder. Desde es que un ganó el ratito. balotaje. Desde que ganó el balotaje, si hace lo que quiere, se lo van a llevar puesto, lo van a tumbar, lo van a correr, se va a tener que ir, se va a deprimir, se va a caer. Digo, hay todas las versiones, desde que lo empujan, desde que se cae hasta que se borra, todas están presentes. Sin embargo, nos queda la gran incertidumbre por delante para ver qué pasa. Pero creo que entre esos dos tiempos, el de la política y el de la sociedad, Milei va a tener que al menos intentar hacer equilibrio. Lo que demuestra es una determinación como pocos, ¿no? E insisto con lo que mencionaba al principio. Uno tiende a sospechar de que hay un cálculo frío por detrás porque es sumamente temerario lo que hicieron, ¿no? Sobre todo para ser un gobierno liberal libertario. Agarraron la Constitución y la pisotearon directamente, con un gesto de autoridad que pone en incomodidad absolutamente a todo el sistema político, incluyendo a los otros poderes, porque ahora la pelota la tiene el Congreso, y si el Congreso la deja pasar, la tendrá la Corte, es decir, absolutamente todo el sistema institucional va a tener que tomar partido. Pero claro, y en el medio de todo esto que vos bien describís y marcás, el DNU corre. El DNU ahora está funcionando. Las medidas que impone esa derogación o modificación a 300 leyes que van desde 1914 hasta la actualidad, ahora están corriendo. Entonces, hoy una gran discusión en la redacción en donde yo trabajo era, mirá qué chico esto, pero igual me pareció llamativo, al punto tal de que te influye la vida. La cuestión de que no queda claro si el auto tiene que tener seguro o la BTV, ¿no? La verificación técnica vehicular. Tal vez no pude hacerlo, hoy tuve con mucho laburo y me costó ponerme a profundizar en las cuestiones finas de cada una de esas medidas. Pero bueno, imagínate un tránsito sin gente que tenga seguro. Entonces te chocan, nadie se hace cargo de nada, te lastimás y te lesionás y te tenés que pagar vos el médico. Después, esta cosa maravillosa que estábamos, le digo maravilloso en términos de que lo digo irónicamente, ¿no? Pero supuestamente este decreto se hace para que las fuerzas de la competencia en la economía empiecen a funcionar, y Velocopit, el presidente y dueño del Swiss Medical Group, sale en una radio y lo primero que dice, bueno, nos vamos a juntar con el resto de las obras sociales para ver cuánto aumentamos. Pero pará, maestro. No es que tienen que competir. No es que tiene el mejor precio, va a tener lo más. No. Cartelizan como hicieron siempre. Porque acá lo que no se va a romper por inercia es una lógica en cómo este sistema funcionó. Entonces, por eso me parece que cuando podamos leer en mayor profundidad todas las medidas de decreto, nos vamos a encontrar, como bien vos marcabas antes, que no solamente es contra la clase media y la clase baja, también hay contra toda una lógica empresaria acá. Ahora, veremos si después esas fuerzas del mercado se adaptan a este nuevo régimen o si siguen cartelizando como hicieron toda la vida, porque a las clases populares, a las clases medias, a las clases medias bajas, las doblegás por el salario, que era lo otro que vos también marcabas en el final de tu alocución anterior. A ver, ¿hasta dónde le da la mecha al laburante
esté en relación de dependencia con todos los derechos laborales o trabajes en un Rappi. Digo, porque los dos vamos a comprar a la carnicería. Y cuando vos ves el precio de la carne, salís corriendo. Y cuando se te terminen los subsidios a la luz y al gas, vas a tener que ver de qué manera vas a pagar esos servicios. Y ni que hablar cuando eso vaya directo al bondi, que nosotros ya acá pagamos caro, pero que Lucas Canalda, que es nuestro productor ejecutivo, antes de que empecemos a grabar, me contaba que estando en Buenos Aires, una de las conversaciones que él tenía con gente que conocía era que no sabía cómo iba a ser para afrontar el aumento del boleto. Gente que está acostumbrada a pagar, no sé, 60 pesos el tren, no sé cuánto el bondi, sinceramente creo que 70, 80 pesos, no estoy fino en eso. Pero digo, bueno, ¿y qué va a suceder ahí? Porque ayer cuando estaban caceroleando también, otra cosa que me contaba Lucas antes de que arranquemos, en un momento se cruzan con un Rappi que les grita viva la libertad. Entonces, también hay que pensar en ese núcleo duro. Ese núcleo duro es toda gente que labura de forma independiente, vive sola y se mantiene. Es un grupo que tiene la potestad y la posibilidad de laburar con sus pares, entonces logra tener ciertas visiones de la economía que no están regidas por el mundo del trabajo porque todavía no se incorporaron ahí. Digo, no quiero ser con esto chicanero del libertario porque no... Lo último que les voy a hacer es faltarles el respeto a gente que ganó las elecciones y lo hizo de la manera en que lo hizo. Pero digo, necesito ver cómo eso va a impactar en sus propios votantes, porque yo creo que ahí está lo que va a marcar la tolerancia social, no los que no lo votamos. Ahí me pongo, si querés, en una posición absolutamente inoportuna para el día. Dale, inoportuna, vamos a hacer bien inoportuno para el día, pensando en que me parece a mí que hay una corriente muy fuerte de pensamiento y opinión en defensa de la democracia que mira desde el lugar del usufructo de los privilegios del sistema democrático, pero por fuera de esas experiencias de vida democrática quedaron muchas otras vidas en las cuales sufrieron el lado malo y las fallas de la democracia. E intuyo que algo de eso tiene un poco que ver con las tensiones que hay entre los rapis libertarios y los caceroleros republicanos. Quiero decir, con vacaciones pagas. Hay toda una vida y una realidad por fuera de las burbujas del sistema democrático que son bastante hostiles y que tienen muy poco aprecio por las formas institucionales de la democracia. Por lo tanto, viendo un intento de reforma sistémica, de régimen, desde arriba, tan contundente e integral como el que se propuso, hay que ver cómo va asentando a nivel social, ¿no? En el cotidiano de las personas, cómo este nuevo régimen, esto que lo decías vos, concretamente, ¿qué va a pasar con un accidente de tránsito? Uh-huh. ¿Qué va a pasar con un conflicto de la calle de todos los días? ¿Cómo se resuelven a partir de ahora las cuestiones que tengan que ver con el consumo con tarjetas de crédito, que hacen algo prácticamente diario de las personas? ¿Cómo ese nuevo régimen se va desplegando en la vida cotidiana de la gente? Habrá que verlo, y ahí me parece que se va a poner en juego también qué tipo de democracia se fue viviendo en cada sector de la sociedad y cuánto de los valores de la democracia están arraigados y cuánto de esos valores arraigados están justificados en cuestiones que tengan que ver con el común, con la colectividad, con la comunidad, porque muchas veces los valores democráticos que se levantan y se expresan con absoluto orgullo tienen muy poco que ver con lo comunitario y tienen más que ver con una suerte de autoconsolación, ¿no? Con una suerte de hasta incluso lógica
etnocéntrica. Es que la democracia- vemos todo desde nuestro lugar democratista. Es que la democracia, para que de verdad funcione, tiene que ser una experiencia vivida. O sea, no puede ser que solamente 6 millones de trabajadores vivan la experiencia democrática full, que es derechos laborales, vacaciones pagas, aguinaldo, gremios detrás que te defienden, frente a 12 millones de personas que no tienen ni la más mínima idea de lo que eso significa. Yo, ¿sabes qué estoy viendo todo el tiempo ahora? En realidad me pasa hace tiempo, pero con Milei como presidente y con estas medidas y con todo esto que estamos, y con el deterioro que venimos sufriendo desde hace 8 años mínimo, 10 años, como vos decías antes, siempre pienso en el tipo que va caminando por la calle, viste, con la caja navideña en esta época del año, que te dan en la empresa en donde trabajás, y el tipo que no tiene eso, que nunca tuvo eso, que no está esperando a que llegue enero porque se va de vacaciones, que vive en una pensión, que no puede salir de ahí, que no puede pagar una pensión y se tiene que volver a la casa de un familiar o a la provincia de la que vino acá a buscarse un futuro. Entonces digo, si esa experiencia democrática es solamente vivida por 6 millones de personas desde el año 75 a esta parte, porque ese número de registrados se mantiene estable desde esos años, entonces ¿cómo le podemos pedir al otro, a ese otro, que empatice con aquellos que sí tenemos esos beneficios? Y hablo en primera persona porque yo soy de esa camada, de esa oligarquía trabajadora, digamos. Si vos querés. Entonces creo que el gran desafío que nosotros tenemos, comunicadores, analistas, personas que nos interesa esto, que nos interesa la política, que planteamos este espacio, este podcast desde este lugar para pensar estos temas, tenemos que tener un gran baño de humildad y empezar a escuchar más a ese otro que durante mucho tiempo no vimos o interpretábamos y hablábamos por ese otro como si supiéramos lo que significa vivir ahí. Pensaba cuando mencionabas a este que mira en la calle al otro volviendo del trabajo con la caja navideña, cuán poco le importa las situaciones excepcionales previstas en el artículo de la Constitución para el decreto de necesidad de urgencia. Básicamente, ¿Qué le cambia a él? No le cambia absolutamente Claro. nada. Por lo tanto, ahí también está una gran, no sé si crítica, pero sí un gran interrogante en torno al constitucionalismo y a las ideas de la vigencia de los principios fundamentales de nuestra Carta Magna, ¿no? Y cómo el sistema político también refleja eso. Quiero decir, muchas veces el llenarse la boca apelando a la democracia, la Constitución, los valores republicanos o la figura abstracta y conceptual que sea, lo único que logra es ahondar la brecha que hay con los que no tienen experiencia concreta de esos fenómenos. Y eso genera que acontecimientos como el de anoche despierten una reacción, pero en un sector. Y que esa reacción pueda o no, veremos, tener una contundencia lo suficientemente intensa o no como para modificar en algo. Eso es lo que sabremos en los próximos días. Ahora nos quedan etapas de 10 días. 10 días para que el decreto cobre plena vigencia, 10 días para que lo tome la bicameral del Congreso, 10 días para que se pueda dar una opinión, Lindo 10 enero días se para viene. la otra. Exactamente. Se viene un enero. Se viene ATR. un enero intenso y movidito. Bueno, gente, llegamos al final. Este es el último episodio de Ejército Blanco. Lucas, ¿vos te acordás más o menos cuánto llevamos ya grabado? Yo creo que 4, 5. ¿5 con este? 5. ¿Este es el quinto? Este es el quinto. Mira vos. Creo que para una primera temporada y en el contexto que... Arrancamos el primero hablando de la incertidumbre del año
Y bueno, Terminamos terminamos el hablando de año, incertidumbre pero también. habiendo pasado algo. Y sí que pasó algo. Así es, bueno. Así que los despedimos. Nos vemos en la próxima temporada, que ya va a ser en 2024. Mi nombre es Ezequiel Clerici. Lucas Paulinovich por este lado. Nos vemos. Estás escuchando Rapto.